¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. La República de Togo es un pequeño estado en la zona intertropical de África. Entre los siglos XVI y XIX se le conoció como la Costa de los Esclavos. Antiguamente una colonia alemana y posteriormente francesa, logró su independencia en 1960. Hoy es un país con una población que se declara católica en un 26%, la mayoría practicantes del animismo. Para conocer más sobre la labor de la Iglesia en este país africano, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del Padre Ramón Delgado. Él es miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Padre Ramón, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Padre, usted es un sacerdote diocesano de Burgos, de la diócesis de Burgos. ¿Cómo es que acabó de misionero en este país africano? Bueno, yo creo que es el acabar, no sé si es la palabra acabar, es cómo empezó. Empezar realmente. Yo creo porque las historias empiezan y nunca acaban, ¿no? Bueno, pues empezó en Burgos y empezó un poco siendo mi vocación en principio al sacerdocio. Yo creo que una vocación nunca se cierra en sí misma, sino que una vocación no podemos decir es a una cosa y ahí se acaba, sino que es un comenzar una historia y yo diría una historia de amor. Son historias bonitas que comienzan ahí y que siempre se prolongan más y que a medida que te relacionas con la gente, que te vas dando y vas recibiendo tanto. Yo creo que es lo más importante es lo que recibes, aunque decimos que recibimos mucho, también es verdad que cuando te das, cuando abres tu corazón a las personas y a la gente, recibes mucho más, eso te va haciendo crecer y ese hacerte crecer te hace cambiar de lugar, porque ya no cabes en el mismo lugar en el que estabas, sino te hace cambiar de actitud, de dinámica y bueno, yo me abrí a la Iglesia universal en ese sentirme a gusto con mi vocación y estar bien con mi gente. Me costó mucho en mi corazón dejarlo, pero en el fondo tomé la decisión también de poder salir. Ahora, cuando usted toma la decisión de hacerse miembro del Instituto de Misiones Extranjeras, ciertamente no escogió, por decirlo así, Togo y decir, yo quiero irme particularmente a este país, sino que es algo que se da por las necesidades que se presentan. Efectivamente no elegí Togo, pues yo no conocía Togo, como que tampoco conocía tantas partes del mundo, pero decides dar tu vida y luego ya vas encauzando un poco, vas viendo cómo vas a ir, con quién vas a ir, qué tipo de actividad te gustaría hacer y ahí es donde se va encauzando y aparece finalmente diseñado Togo, donde efectivamente tengo que aprender lo que es Togo y saber que es un país antes de ir. Todo eso se va dando después de decidir, primero decido irme y después decido el cómo y aparco finalmente en Togo. Padre, en la Iglesia particularmente se conoce como el continente de la esperanza. Se habla mucho de este tema en la Iglesia, pero ¿cómo definiría usted como misionero la realidad africana? Es una pregunta realmente... Muy amplia, yo lo sé. No, digo que donde tengo que manifestar mi ignorancia en primer lugar, no solo de quien me vaya a escuchar hoy. Yo, aunque he vivido 11 años en África, tengo que decir que mi ignorancia es mucha porque es un continente muy grande. Estamos hablando de un continente, a la vez podemos... cabe dentro en kilómetros cuadrados países como Estados Unidos, China, toda Europa occidental, la India. Es un país, es un continente, África, efectivamente, compuesto de 56 países. Y 56 países, si miramos, yo que lo miro desde España, la mayoría de ellos más grandes que España. Entonces ya eso nos da un poco de idea. Tenemos desde el desierto del Sáhara, en climas extremos de sequía y de calor y de diferencia de temperaturas, día-noche, pasando por las sabanas, pasando por las zonas de los trópicos, las zonas tropicales. Tenemos el Kilimanjaro con nieve perpetua todo el año. Es decir, tenemos una diversidad, prácticamente todo lo que podemos encontrar en el mundo está también ahí representado en África. Y ahí pasando de un lugar a otro, pues con 1.200 millones de personas aproximadamente, y que es un continente que desde los años 60, desde 1960, en que se dan las independencias de la mayoría de los países, hasta el día de hoy, pues en aquella época eran 200 millones y hoy son 1.200, se ha multiplicado pues por 6, ¿no? Y aproximadamente cada 20 años se multiplica por 2. Eso nos indica que es un continente tremendamente joven, donde la media de edad de ese continente es de
15, 18 años, 20 años, depende de países, pero ahí andamos, en unos menor a 20 años, y la mitad del continente, por tanto, tiene menos de 20 años. Y eso indica pues todo lo que vas a encontrar allí. Niños por todas partes, lleno, todas las casas ahí están presentes los niños, y la preocupación y la dificultad que hay también de hacer avanzar países con una juventud tan extrema como esa, donde hay poca gente preparada para encauzar, para tomar decisiones y ocupar puestos de relieve en el país. Entonces, ese es el África donde nos desenvolvemos y donde de alguna manera estamos presentes. Se hablan más de 2000 lenguas distintas, países como Nigeria se hablan 200 lenguas, coordinar un gobierno en ese país es muy difícil, se está viendo ya por las dificultades que hay, pero también pues un poco por las luchas tribales que hay a veces, ¿no? Cuando se hizo el reparto de África o el diseño de los países, el problema no es que se dividió una tribu en dos, el problema es que a veces en el mismo país se metieron a 50, 100, 200 tribus distintas y se les condenó a entenderse para gobernar ese país. Nos encontramos un poco esa historia evolucionada hasta hoy, pues de malentendidos a veces, de incertitudes y a veces feliz y bien hecha, ¿no? Pero con todo ese conglomerado. Me da una cápsula de mucha información, padre, y vamos a tomar algunos de los datos que usted nos está dando para nuestra conversación. Por ejemplo, esto que usted menciona acerca de una población tan joven, eso implica un reto muy interesante para la Iglesia, por ejemplo, en la parte de educación, que según tengo entendido, casi el 50% de las escuelas para jóvenes en el país son escuelas misioneras. ¿Cuáles son estos retos de atender a la juventud? Vamos a concentrarnos particularmente en Togo. Bien, nosotros en Togo, dentro de Togo yo me concentro en la parte norte, en una diócesis solamente. Togo es un país con 56.000 kilómetros cuadrados, es pequeñito, 56.000 kilómetros son poco, y una población de 7 millones. Yo he estado en la zona norte, Dapaón, límite con Burkina Faso y un poco zona de sabanas, limitando ya casi con la zona del Sahel, el sur, donde se nota mucho las temperaturas. Los contrastes son de 7 meses de sequía, 4 meses de lluvias muy abundantes. Entonces, la población se lo juega todo a una sola cosecha. Cuando se necesita trabajar el campo, incluso los niños tienen que dejar a veces de ir a escuela para trabajar ese campo. La mano de obra toda es poca. Y nos encontramos que cuando no hay que trabajar el campo, toda la mano de obra sobra. No hay ninguna industria, no hay nada de eso. Entonces nos encontramos esa población, o todos o ninguno. Y ahí hace falta mano de obra, incluso se ocupa a los jóvenes, a los niños. No como explotación infantil, eso no lo es. El trabajo familiar, o sea, son la cultura familiar de subsistencia donde estamos. Como reto a la Iglesia sí que nos plantea pues, un poco todo lo que es el tema de la educación. Hemos llegado a la conclusión de que incluso más importante que la sanidad es la educación, porque mucha de la prevención en tema de sanidad, en tema de enfermedades, es la buena alimentación, el saberse comportar, el saber actuar también ante las enfermedades, el saber prevenir, el tomar una voluntad de no asumir riesgos innecesarios, una buena formación. Eso hemos llegado a la conclusión de que la educación es lo más importante. En la parroquia donde yo he estado últimamente, la diócesis tiene un sistema de gestión de escuelas, de enseñanza católica a nivel diocesano, con más de 40 escuelas. Cuando hablamos de una escuela en Togo estamos hablando de unos 400 niños, de ahí en adelante. Entonces se maneja pues, un sistema educativo importante, ¿no? Y ahí asumimos la formación de los profesores, la construcción de las escuelas, asumimos también lo que es la supervisión. Por supuesto, los sistemas formativos son los del gobierno, pero asumido por nosotros. Y de cuando en cuando, pues el gobierno también envía un director a una de las escuelas y esa escuela pasaría directamente, nosotros se la dejamos, que continúe el gobierno y nosotros haríamos otra donde no se pueda. Otra particularidad de la población en el norte del Togo es que todo está poblado por todos sitios, o sea, son casas donde la gente vive y cultiva el campo. Entonces me da igual, no hay diferencia entre hacer una escuela aquí y hacerla 8 kilómetros más allá. Siempre va a haber gente. Siempre va a haber gente por todos sitios. Hombre, hay unos ciertos límites donde hay montañas, donde hay ríos, donde hay lugares pues un poco más inaccesibles, ¿no? Pero prácticamente donde es páramo, es todo así en ese nivel. Y bueno, pues cuando los niños se tienen que desplazar lejos,
A veces han tenido que ir también a buscar el agua en la estación seca, pierden mucho tiempo, llegan cansados a la escuela, no aprovechan el tiempo y los padres dicen, bueno, pues vamos a hacer una escuela más cerca de nuestra casa y comienzan ellos a hacer sus escuelitas a nivel muy incipiente, con paja, con lo que conlleva. Si llueve se moja, se pudre la paja, si hace viento se lleva la paja, si es sequía los bueyes vienen por la noche y se comen la paja, con lo cual es un esfuerzo titánico también de mantener esa escuela, y ahí solemos apoyar, solemos pedir ayuda a algún organismo para que nos ayude a hacer una escuela que sea más sólida y donde puedan tener un sistema educativo distinto y poder seguir. Pero nunca se acaba de hacer escuelas porque siempre hay niños y por todos sitios, ¿no? Ahora, padre, encuentro un poco contrastante el hecho de que el 50% de la población son animistas y el 26% son católicos, es decir, mucha gente que no es católica, me imagino que atiende, o cristiana, ¿no?, que atiende estas escuelas. ¿Cómo se da esta dinámica, padre? ¿No hay un compromiso o una búsqueda específica de conversión de los estudiantes y de las familias? No. Quiero decir, hay muchos que luego van descubriendo y dan el paso, ¿no? Pero por ver nuestra manera. En principio nosotros cuando hacemos una escuela nunca se mira ni se tiene en cuenta, nunca se ha hecho, el ver dónde hay más población cristiana. Sí se mira a la hora de abrir una iglesia o una comunidad cristiana, eso sí se mira, qué comunidad sois, cuántos sois y dónde está la siguiente iglesia próxima a vosotros. Para hacer una escuela no se mira, simplemente se mira las aportaciones de los padres, los niños que hay presentes y que entre ellos se pongan de acuerdo, nos da igual el origen musulmán, nos da igual el origen cristiano, nos da igual el origen animista o si hubiera otras opciones, ¿no? Nunca se ha mirado eso, sino que los padres se pongan de acuerdo y ellos saben, o sea, ellos colaboran al margen de la religión para ponerse de acuerdo y abrir una escuela. Cuando ven la educación, la ven, y si no la ven, da igual que sean cristianos. Hay muchos padres cristianos que no ven el tema de la educación y sacan a los niños, en cuanto que han ido 2 o 3 años a escuela, los sacan de la escuela para enviarles a cuidar los bueyes, y hay muchos animistas que mandan a los niños porque han visto que es importante la educación, les mandan a nuestras escuelas. Quiero decir que ahí hay un contraste al margen es más de actitudes y de cuestiones de ver si es importante la educación o no para los hijos. O sea, en ese sentido nosotros a nivel institucional no tenemos para nada en cuenta este tipo de cosas. Padre, ¿y podríamos hablar de una evangelización primaria en el país? Como primera evangelización. Sí, la diócesis donde estamos nosotros está cumpliendo los 50 años de fundación de la diócesis, con lo cual la primera generación, algunos de los que... Yo tuve la suerte, mira, cuando fui allá, el primer cristiano que se bautizó en la diócesis, lo conocí todavía, el primer cristiano de la diócesis, de todo el norte de Togo, el primero que se bautizó, lo conocí todavía, él murió al poco tiempo pues de ciertamente llegar. Es una iglesia joven. Sí, o sea que, y luego, bueno, pues a veces cuando se habla de animismo, se habla de otro tipo de cosas, hasta que una iglesia realmente madura, una iglesia realmente cristiana, deja atrás pues muchas inercias que vienen o las influencias sociales, sin duda se necesita que pasen generaciones de purificación, por eso lo hemos tenido también en el cristianismo, lo hemos tenido en Europa y lo tenemos en tantos lugares, ¿no? O sea, se necesita pues un poco, pese a la buena voluntad, a veces no sirve porque no hay referencias atrás. Y luego a veces también el hecho de que la gente muera pronto, muera joven, o sea, el tema de las enfermedades, el tema del desgaste físico, el tema de tantas anomalías como hay para poder asegurar una buena longevidad, ¿no? Sí que hay gente que llega mayor, pero muchos se van quedando en el camino. Pues ¿Sigue siendo todavía muy bajo el promedio de vida? Sí, está en 50, no, creo que no llega a 50 años. O sea, que aunque hay gente, pero hay mucha mortandad infantil, entonces incluso entre los jóvenes también, hace el nivel precario en que se vive, hace que cualquier enfermedad se le pueda llevar a uno, porque cuando se reacciona es tarde. O sea, para darnos idea, no hay seguridad social en el país. Entonces, desde que se va al hospital hay que pagar desde la consulta del médico, o del enfermero en este caso, ¿no?, de que te acoge, hay que pagar también la jeringuilla, la venda, una tirita, la mercromina, la aguja de la jeringuilla, más los productos que te va a inyectar. O sea, si te has hecho un rasguño, pues la antitetánica hay que pagar, la antitetánica es muy cara. Entonces, por cualquier cosa no se va al hospital, y cuando se va a veces es muy tarde para poder hacer algo. Tampoco es un hospital que tenga muchos medios para poder hacer algo, ¿no?
Entonces eso hace que haya la edad no se llegue a muy tarde. Y en lo que, enganchando un poquitín con lo anterior, los que llegan a mayores no siempre son los cristianos, a veces son pues otro tipo de gente también, ¿no? Entonces no hay muchas referencias tampoco de cristianos, y el trabajo se está casi siempre renovando con los jóvenes. Incluso la formación nosotros la damos mucha importancia, en reunir a los jóvenes, que discutan entre ellos, que programen, que se organicen, que se marquen objetivos, les cumplan o no, eso ya no es... Pero por lo menos la actitud de reunirse para tomar las riendas de su vida y crear líderes sociales y que vean que ellos pueden decidir y que la vida depende de si ellos han hecho o no han hecho las cosas. Nosotros podemos hacerlas o no hacerlas, nos da igual, pero si ellos no las han hecho, sí que les diremos, vosotros no las habéis hecho. O sea, en ese sentido, que ellos se sientan realmente protagonistas de su propia responsables historia, de sus propias y de los decisiones. Que vienen detrás, porque los detrás os están mirando, los niños os están mirando cómo lo hacéis para que ellos también hacer. Entonces, en ese sentido sí que lo damos mucha importancia y vemos que conviene. Padre, hemos estado hablando un poco de las cosas que hace usted, ¿no? Ahora me gustaría que giráramos un poco nuestra conversación hacia quién es el misionero. Porque creo que si hay algo que distingue a los sacerdotes que se van a las misiones es de verdad un amor apasionado por esta gente, la gente que les toca pastorear, podemos decir. En el caso de usted, quiero que si es posible que nos comparta cómo es ese proceso de llegar a un lugar perfectamente desconocido, con el idioma inclusive limitado, porque ahí hablan francés, si no me equivoco, sí. Pero también muchos dialectos, que de hecho usted habla alguno de ellos, y después tiene usted que identificarse con esta gente, tiene que entender su cultura. ¿Cómo es ese proceso para que, como me gustó mucho esa frase que usé al principio, para que suceda y se dé esta historia de amor? Bueno, nosotros yo pienso que desde un tiempo, ¿no? Desde un tiempo que tú has decidido dar tu vida a Dios nuestro Padre, yo creo que entregar la vida por los demás al estilo de Jesús es lo que nos ha movido y lo que te mueve. Y allá donde vas hay una cuestión importante y es el saber, fijarte también en otros compañeros que saben leer la vida con cariño, con amor, valorándolo, ¿no? Y ahí vas descubriendo, porque la verdad es que cuando llegas, y yo llegué a Togo, pues es un avispero de motos, tú paras en un semáforo y todo lleno de motos todo alrededor y te asusta, esa realidad te asusta. Cuando no conoces, tienes casi miedo, ¿no? Luego ya cuando vas viendo, bueno, pues las motos han llegado al semáforo, ha ido cada uno a lo suyo, tú sigues tu camino, todo el mundo es negro, en África todo el mundo es negro, menos yo, y de hecho ya te lo recuerdan a menudo, sobre todo los niños, el blanco, bueno, te lo recuerdan a menudo, ¿no? Pero todas esas realidades al principio te intimidan, te dan un poco, pero vas viendo que detrás de cada persona vas aprendiendo a distinguir los rasgos, ya no todo el mundo es negro, sino que dentro de los negros les hay más claros, más oscuros, como dicen ellos, ¿no? Tez clara, tez oscura, lo mismo que hacemos nosotros, claro. Es rubio, es moreno, pues distintas apreciaciones, ¿no? Vas viendo que la gente es más alta, más baja, que tiene mejor humor, peor humor, vas descubriendo a las personas según vas entrando, y un ejercicio importante, como decías, es la lengua. El hecho de meterte en ese proceso, eso nos hace, yo creo que en relación con América Latina, yo con América Latina veo que el hecho de ir allá y comenzar directamente a hablar, o por lo menos te enteras de lo que dicen o quieren decir, hay particularidades y hay meteduras de pata en vocabulario y en todo ese tipo de cosas, porque lo hay, pero nosotros en África es distinto porque los sonidos son completamente distintos y no tienen nada que ver. Es verdad que antes de ir aprendes el francés, ahí ya es una cura de humildad, porque aprender el francés tampoco es que seamos muy dotados para las lenguas como para aprender idiomas así solo porque sí, ¿no? Sino que hay que dedicar tiempo y un esfuerzo grande y mucho ánimo, porque a veces te desanima también el aprender lenguas. Luego cuando vas allá el francés te sirve para hablar con los que han estudiado, ejecutivos o, bueno, en todo caso, los que trabajan para el gobierno, que hay funciones ya más oficiales. Pero lo que es el día a día con la gente, el francés muy poco. Tenemos que usar traductor, tienes que estar ahí, te empapas de ello. Este tema de la lengua me hizo meterme en una cosa bonita, y yo creo que fue una aportación muy buena para la diócesis, y es que como yo tengo que leer, aprendí a leerla, y bueno, pero claro, llega un momento en que las lecturas de cada día no las tienes,
la misa de cada día, si quieres decir misa, o si quieres seguir la misa, tampoco lo tienes. Se había hecho un trabajo y había uno, pero en antigua escritura, luego cambiaron la escritura a una escritura más moderna. Se está comenzando a escribir ahora esa lengua, son lenguas orales. Cuando te metes en lenguas orales, pues ellos se comunican genial, pero nosotros que somos de tradición escrita tenemos un inconveniente muy grande. O sea, no retenemos por oído, tenemos que retener por vista de ver escrito lo que queremos decir. Entonces, yo ahí me metí a trabajar con ellos y recoger las lecturas que ellos traducían por la noche para leer al día siguiente de la Biblia, recoger eso, irlo pasando al ordenador, letra por letra, porque claro, ya no es ni palabra, sino letra por letra, buscar a alguien que me lo facilitara, que me lo hiciera, porque yo también era incapaz de hacer eso, y con eso se han ido publicando a lo largo de estos años, se han ido publicando los leccionarios, el año A, el año B, el año C para los domingos, después nos hemos metido también en el año par e impar, y nos hemos metido también en el ritual de los santos. O sea, qué gran labor, padre, o sea, pues qué gran contribución. Sí, para, sí, la verdad es que colaborando mucho con los catequistas y con ellos, por supuesto, esto queda corregir, queda mejorar, queda actualizar, queda mucho trabajo por hacer, pero hay ya una labor hecha ahí. Y esto precisamente sí que es un proyecto que pedimos para publicar este tipo de libros, pedimos una fotocopiadora y otra serie de cosas para facilitar este trabajo. Ayuda a la Iglesia Necesitada nos financió este proyecto, o sea que es precisamente una de las aportaciones importantes que quedaron allá en la diócesis para las generaciones venideras. Padre, habría muchísimas cosas que podremos seguir comentando, pero no quiero terminar nuestra conversación sin que usted nos comparta lo que son las necesidades más apremiantes que usted ve que tiene la Iglesia en Togo. Bueno, la Iglesia ha hecho un trabajo muy importante allá. El primer hospital lo abrió la Iglesia, lo gestiona ahora el Estado, se le pasó. El primer centro de formación profesional lo abrió la Iglesia, lo gestiona ahora el Estado. El centros de salud, un montón, ha abierto la Iglesia y gestiona la Iglesia todavía, porque son necesarios, aunque el Estado ha abierto otros, pero se complementan. Y yo creo que la Iglesia lo que sí necesita en este momento es buscar un poco el cómo ayudar a la población a buscar una solución, quiero decir, a dar esperanza a esos jóvenes. Esos jóvenes no pueden tener esperanza mientras el trabajo, las tierras se van dividiendo de padre a hijos, se van dividiendo y la cultura de subsistencia no puede mantenerse, no hay mano de obra. Yo creo que la Iglesia sí que tiene que decir una palabra en este mundo donde estamos, de crear mano de obra en África para que la gente pueda, nos estamos quejando de que vienen aquí, que vienen por cuestiones económicas, que no nos molesten, que vienen por económico, que se queden allá, o sea, que vienen a por... Hombre, vienen a salvar la vida, como decía aquel torero, más cornadas da el hambre, y es así. Yo creo que la Iglesia tiene un reto y es de decir aquí, expresar aquí fuerte y bien claro que esta gente necesita comer buscándose su trabajo y buscando sus posibilidades allá. Tienen todo, pero no les dejamos tenerlo. O sea, nosotros en Togo no hemos tenido ningún conflicto precisamente porque no hay ninguna riqueza en el subsuelo, pero en el África, que tiene subsuelo rico de petróleo, de diamantes, de oro, las poblaciones no está ninguna en su lugar, están todos desplazados, y el que no está desplazado tiene un agua contaminada porque se necesita ese agua para lavar la tierra, para sacar los minerales. Entonces, yo creo que la Iglesia como nivel profético sí que tiene mucho que decir ahí. La Iglesia está creciendo, tiene vocaciones que se enorgullecen de pertenecer a la Iglesia. ¿Hay vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio? Yo estoy contento en ello. Nosotros hemos promocionado también bastante a los jóvenes, que vemos con una actitud buena, y en la parroquia donde yo he estado hay ya tres curas que se han ordenado, están ya trabajando en la diócesis, en otras parroquias también, catequistas también, o sea que dan su vida, es tan importante allá el catequista como el sacerdote, sí, laicos con su familia, que dan prácticamente su trabajo para evangelizar, para la catequesis, la formación, dirigir las comunidades, tener un entramado social y eclesial muy importante, y todo lo que es el acompañamiento al sacerdote cuando no está, eso es muy importante también, y comienza a haber religiosas bastantes también en África, bastantes vocaciones, o sea que en ese sentido sí que hay, yo creo que la Iglesia sigue teniendo una palabra muy válida, pero una palabra quizás sea también profética de dar voz a los que allá no la tienen. Y yo creo que en este sentido del trabajo, para poder realmente vivir en condiciones normales de paz, en situaciones donde ellos puedan buscarse el futuro, es muy importante.
Padre, finalmente, ¿cuántas almas tiene bajo su cuidado? Bueno, cuando yo he estado allá, yo no sé las almas que hay, tú tienes un territorio allá. El problema de África, yo una vez que pregunté a una mujer, digo, ¿cuántos hijos tienes? Tuvo que pararse un rato a pensar. O sea, a mí me preguntan, ¿cuántos hermanos tienes? Yo lo sé. Nos preguntan a cualquiera, ¿cuántos sois en tu familia? Somos 18 primos. O somos 40 de la familia de mi padre, 56 de mi madre. Sabes el número sin pensar porque lo tienes ahí. Pero una madre le preguntas cuántos hijos, su problema no es contar. El problema de los africanos no es contar y yo creo que mi problema ya tampoco era contar. Pero en la parroquia donde yo estaba podría haber 40.000 personas, entre 30 y 40.000, no lo sé, porque ni el censo, un año hicieron censo, pero no han dado los resultados, yo que sepa todavía. O sea, pasaron por allá, por todas las casas, contando los que había y hasta hoy no nos han dado el resultado de saber cuánta gente tenemos allá, o para verificar a ver si era verdad o no. Cuando salga el censo yo estoy censado allá, mientras que ya no estoy allá. O sea que también... Bueno, como quiera que sea, el reto es grande. El reto es muy grande. Es muy grande, más que nada por la juventud y porque siempre hay que renovar lo que es la formación, los temas de trabajo. Y cuando se trata con jóvenes es así, siempre es a recomenzar, ¿no? Porque no hay memoria histórica. Entonces, bueno, pues hay que ir haciendo y reiniciar el trabajo, pero con mucha ilusión, porque los jóvenes responden, vamos, fenomenal, con muchísimas ganas y siempre están ahí. Yo es la cara que quiero que se quede de África, es una de las fotos que suelo poner cuando hablo con los niños, ¿no? Una imagen lleno de caras, todos quieren salir ahí, unos se apretan contra otros, unos guiñando el ojo, otros a ver, pero queriendo salir todos en la imagen, y esa es la imagen que yo transmito realmente, gente con ganas y a los que hay que darles también sus posibilidades y que las merecen, ¿no? Padre Ramón, pues muchísimas gracias, porque en verdad que sí nos comparte ese entusiasmo por estas tierras de misión. Muy bien, pues gracias a vosotros también por darme la ocasión de compartir lo que llevo en mi corazón y lo que de alguna manera nosotros somos, ¿no? Y esta ocasión también de hablar del África, que yo creo que merece tener una voz también en lugares lejanos donde ellos están y donde viven. Muy bien, pues gracias a vosotros. Gracias, Padre. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de las realidades de la Iglesia en Togo y en toda África, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.